Bien, buenos días. Mi nombre es Javier Cañada. Yo soy diseñador de interacción, o sea que estoy bastante alejado de algunos de vosotros, que supongo que la mayoría sois desarrolladores. Y tengo a mi izquierda a Sam Lone, que es programador, desarrollador Rails. Y básicamente veníamos a contaros un poquito lo que ha sido nuestro proyectín del último, pues no llega a un año, o quizá un año, ¿no? Un año y algo, sí, que se llama Planetaki. Yo voy a hablar unos 5 o 10 minutos, me voy a poner el reloj para no despistarme, 5 o 10 minutos de un poco lo que es la filosofía de diseño, las ideas que teníamos detrás del proyecto. Os lo describiré brevemente y os contaré algunos principios, y después Sam entrará en bastante más detalles técnicos sobre la lógica que hay por detrás y cómo está programado. Esencialmente, asumo que algunos de los que estáis aquí conocéis el proyecto, por eso habéis elegido estar en esta charla. Lo que sí os digo es que esencialmente Planetaki es un lector de feeds, es un lector de RSS, pero hecho con la premisa de que sirva a la gente que no sabe lo que es un RSS. Es decir, lo que buscábamos era acercar la sindicación, la lectura por sindicación, a gente que no está en ese mundo. Entonces, nuestro punto de partida es: nuestros usuarios no van a ser los de Bloglines, no van a ser los de Google Reader, son gente que todavía no sabe que se puede hacer esto, ¿vale? Entonces, ese era un poco el primer objetivo del proyecto, que es bastante ambicioso, porque por un lado tienes un doble reto. Tienes que conseguir hacer que esa gente entienda lo que es un feed. Un feed es, para una persona que no está en este mundo, es una cosa, en este mundo nuestro, es una cosa un poco obtusa, porque es algo invisible que ocurre por debajo, que no ve y que no nota, que no tiene por qué entender. Tiene un punto abstracto que es difícil de explicar. Y lo segundo es que entienda la aplicación que gestiona eso. Entonces, yo digamos que creo que probablemente hace cosa de 4 o 5 años ya me rondaba la idea en la cabeza, porque me parecía que Bloglines era bastante hostil como lector de feeds. Y recuerdo, el otro día estaba haciendo un poco de memoria de cuándo empezó un poco la idea de hacer un lector de feeds, y me acuerdo que fue cuando la primera vez que lo comenté en voz alta. Yo estuve trabajando en The Cocktail un poco en los inicios, y fue en una conversación con Furilo, que hablábamos de Bloglines. Furilo es Álvaro Ortiz, que es CEO de La Coctelera, y le dije: tío, tenemos que hacer un día un lector de feeds bien hecho, que le sirva a la gente normal. Esa fue un poco la primera idea. Pero bueno, hace cosa de un año decidí ponerme con ello, y tuve la suerte de toparme con Sam, que es un desarrollador excepcional y ha hecho que todo sea muy fácil. Entonces, por ser un poquito breve, os cuento un poco las premisas o los puntos de partida o las ideas que hemos intentado aplicar en el diseño de la aplicación, y Sam os contará las del desarrollo. El primer planteamiento que aplicamos tiene mucho que ver con esto que os comentaba, de que mucha gente no sabe lo que es un feed y es muy complicado explicárselo, ¿no? Entonces, lo primero que teníamos claro era que si no saben lo que es un feed, podemos gastar un montón de energía en explicárselo, o podemos ignorarlo y hablarle de webs directamente. Entonces, Planetaki hace una cosa que hacen otros lectores de feeds, que es que directamente, si tú le das solo una URL, él va y busca. O sea, no es nada novedoso, pero muy pocos lectores lo hacen así, o lo explicitan, ¿no? Entonces nosotros siempre hablamos de web, de añade una web, añade tu web a tu lector, y en ningún momento hablamos de RSS. Creo que solo se menciona RSS en un sitio, en las preguntas frecuentes, en una página arrinconada de Planetaki. Esto es una cosa que para gente de perfil técnico puede no tener importancia, pero conceptualmente tiene un montón de importancia, porque es mucho más fácil entender el concepto de una web donde puedes leer muchas webs que el concepto de un lector de RSS, que es sindicación fácil, y empezar a hablar toda esta historia que a mucha gente pues directamente le resbala, ¿no? La otra idea que manejábamos era que sabíamos que, o sea, nos gustaba el concepto de Planeta, en el sentido de que es un blog de blogs, y también creíamos que podía hacerse converger con la idea de lector de feeds. Es decir, si te quedas con lo más interesante del modelo blog, que es la estructura cronológica inversa, es el leer lo más reciente siempre, si importas eso y permites que la gente además haga públicos las cosas que lees, pues tienes una mezcla, una especie de híbrido entre un Planeta, en el sentido de blog de blogs, y un lector de feeds. Tampoco es algo nuevo, porque pues Bloglines o Reader me parece que sí tienen una capa que te permite hacer público lo que estás leyendo, pero no de una forma tan simplificada, digamos.
Entonces decidimos no llamarle lector de feeds, no llamarle lector de RSS y simplificar el término y hablar de planeta, que es otra cuestión también en la que pusimos mucho énfasis. De modo que un usuario puede decidir si su agrupación de blogs o de cualquier cosa que lea es pública o es privada. Eso nos llevó a tener dos tipos de usuario: el que hace una lectura individual privada, de yo tengo aquí mis cosas, la leo para mí y decido si lo dejo abierto o no, y el que recopila cosas porque le interesa que otros lo lean. O sea, pues gente, pues por ejemplo tenemos, yo me atrevería a decir que un 5% de los planetas que hay en Planeta aquí son de profesores y maestros de diferentes asignaturas que juntan blogs y webs de una temática determinada y la ofrecen a sus alumnos y les dicen: esto es lo que tenéis que leer, está aquí, esta es la URL, ¿no? Y dejaos de... O sea, este es el punto de referencia de todo lo que hay que ir leyendo durante la asignatura. Entonces, la idea de llamarles planetas y permitir que fueran públicos es bastante interesante. Y luego, otra cosa en la que pusimos mucho énfasis, que yo creo que es la más interesante de todas, desde mi punto de vista, es que el concepto de lector de feeds habitual es un concepto de contenedor cerrado. O sea, si pudiéramos hacer una metáfora, yo os diría que un lector de feeds normal y corriente, un Bloglines o un Reader o un NetVibes o algo así, es casi como el fregadero de la cocina con el grifo siempre abierto. Entonces se va llenando de información que va entrando, y tú, si quieres, puedes, pues de vez en cuando, beberte un vaso de agua y parar el flujo del grifo, pero eso va llenándose. Y salvo que estés constantemente bebiendo, llegará un momento en que rebose, se inunde tu cocina y sea todo un desastre. Entonces, el problema con los lectores de feeds tradicionales es que generan mucha ansiedad porque toda la información se trata del mismo modo y porque no hay un desagüe, es decir, la acumulación es constante. Entonces llega un momento en que la ansiedad nos satura del todo y decidimos que pues nos piramos de la casa, o decimos pues todo leído y toda la porra y ya está, y nos quedamos. Y entonces bajamos otra vez los niveles de ansiedad y empezamos otra vez la rueda, ¿no? Lo que buscábamos con Planeta aquí era justo lo contrario, era ver de qué modo podíamos montar un sistema en el que fuera bajando información, tú la fueras consumiendo, pero que pudieras consumir cuando quisieras y si no, no pasase nada. Entonces decidimos, por ejemplo, que cualquier bloque de información, cualquier ítem, cualquier post que fuera más viejo de 7 días debería desaparecer. Si en 7 días no lo has leído es que ya no es relevante. Y probablemente tu patrón de lectura será o diario o semanal o muchas veces al día. Entonces lo que tenga más de 7 días no te importa. Y si es muy importante, lo habrás visto en la tele o lo has visto en algún periódico, con lo cual sobra, en realidad no pinta nada. De modo que lo que hicimos fue crear un desagüe, es decir, de entrada todo lo que entra sale en algún momento. Otra de las cosas que hicimos fue decidir que no íbamos a tener categorías. Las categorías lo único que hacen es compartimentar todavía más y fomentan más la saturación. O sea, si tu lector de feed se satura porque entran muchas cosas nuevas, si encima tienes categorías o carpetas, o como le queráis llamar, con 25 ítems no leídos, 58 ítems no leídos, 326 porque me fui de vacaciones y esto se llenó, pues es todavía un factor de ansiedad mayor, ¿no? Ver que vas añadiendo cosas, luego no las estás agrupando como habías pensado cuando pensaste el sistema de categorías. Todo eso genera mucha ansiedad. Entonces decidimos que simplificaríamos todavía más y no incluiríamos categorías. De modo que pensábamos en que la gente lo usaría con un patrón de lectura relativamente frecuente, un par de veces al día, 3, alguna gente más, alguna gente lo deja encendido y eso va corriendo y se va actualizando. Hace un momento se ha actualizado el mío, no sé si lo habéis visto. Cada X tiempo, pues, cuando entran cosas nuevas, refresca, ¿no? Entonces, lo que buscábamos al final era ver cómo podíamos conseguir que en lugar de un fregadero que se va llenando de agua y rebosa y te inunda la cocina, fuera una fuente en el campo, en un día soleado, con sonido de pajaritos, a la que vas, bebes cuando quieres y cuando ya has saciado tu sed te marchas. Y puedes volver cuando quieras. Y no pasa nada porque pierdas agua, porque el flujo es constante. Esa es un poco la metáfora el modelo de interacción, la lógica que subyace detrás de Planeta aquí. Entonces hay un par de cositas más que creo que son relevantes del modelo. La primera es que la estructura es a una sola columna por la simple cuestión de que no queremos desviar la atención. Es decir, estás en una sola actividad en orden cronológico inverso. Yo no quiero que el usuario esté despistando la vista a varios sitios y que haga lecturas en zigzag o demás. Creo que genera ansiedad. Creo, de hecho,
el otro día tenía una conversación amistosa con alguien de un medio de comunicación, de un periódico importante, y le decía medio en broma, medio en serio, que en Vostok, que es mi estudio de diseño de interacción, diseñar algo a más de 2 columnas es motivo de despido. Y es un poco una broma, o no. Pero bueno, la cuestión es que creo que al final la saturación de información es tan... Hay una frase de Mitch Kapor muy buena que dice que vamos a Internet buscando un vaso de agua y lo que nos encontramos es que una boca de incendios nos revienta en la cara y nos arranca la cabeza, ¿no? Entonces, yo tengo muy presente esa frase y creo que al final lo que hay que hacer es justo bajar la presión del agua para que no te arranque de cuajo la cabeza. Esa es un poco la razón también de que haya solo una columna. Y bueno, si lo veis aquí veréis que la estructura es muy sencilla, es decir, aquí tengo el ratón. Es un river of news, o como queráis llamarlo, de posts, y tienes 2 acciones posibles con cada una de ellas. Una es puedes guardar un post que te resulte interesante, de modo que se mantiene en la primera página para cuando por si quieres guardar algo para futuras consultas, puedes desguardarlo o puedes mandarlo por correo. Y son prácticamente las 2 únicas funcionalidades. Hay alguna cosita más. Hay alguna cosita escondida, como que puedes importar los feeds de Bloglines y de Google Reader y tal, de una forma bastante elegante, pero de momento no le estamos dando demasiada importancia. Lo hacemos casi solo entre amigos, por ver un poco qué tal funciona y por ver porque no queremos fomentar que la gente acabe metiendo 300 feeds en su planeta, porque todo eso es ruido. Entonces buscamos que la gente meta solo lo que de verdad le interesa. Y esencialmente es un poco la lógica de diseño de Planetaki. Creo que no hay mucho más que quisiera contaros. Entonces voy a dejar paso a Sam, que os va a hablar de aspectos mucho más complejos relacionados con cómo Planetaki peina las diferentes webs para hacer las actualizaciones y demás, que seguro que son que se os hacen más cercanos. Vale, muchas gracias, Javier. A ver, voy a entrar en mi parte. Vale, pues ya tenemos la definición de Javier de lo que es una planeta, ¿no? Un planeta sirve para leer tus webs y favoritos en una sola página. Pues como ya somos un poquito más técnicos aquí, voy a ampliar eso un poquito más, como ya bien ha explicado Javier también. Básicamente es un parseador de feeds de Atom y RSS, aunque no esté limitado a ellos. Combina todas las entradas de tus suscripciones en una página y las ordena por fecha y publicación, ¿no? Es una aplicación casi al 100% Ruby on Rails, ya explicaré por qué no. Aprovechamos de JRails, que es jQuery, para toda la parte de interacción. Antes estuvimos usando el prototype, pero al final decidimos cambiar a jQuery para algunas mejoras de uso como programador, básicamente. Ya algunas animaciones son un poco más fluidos. Luego tenemos el getText para internacionalización. Habré visto que la planeta de Javier estaba en castellano. El idioma de base de Planetaki es inglés, y luego tenemos traducido a francés, romano. Tenemos un usuario de rumano. Sí, ¿no? Y tenemos gallego también, que es... Sí, pero gallegos. Luego aprovechamos a Apricot, que es una herramienta para pasear el tokenizer de HTML, muy potente y muy bueno en el mundo Ruby. Usamos el Minimagick para la gestión de los avatares. Minimagick, al contrario de ImageMagick o RMagick, es una herramienta que funciona fuera de Ruby on Rails. Eso no pone demasiado carga en el servidor. Y luego utilizamos Spawn para lo que es el backend, que también voy a explicar un poquito. Uno de los grandes problemas que tuvimos con el proyecto usando Ruby on Rails era el parsing. O sea, el hecho de sacar un feed a Atom o RSS de un sitio desconocido y intentar reconocer sus contenidos. ¿Vale? El principal problema era con el UTF-8, que por desgracia en Ruby no es tan allá como podría ser.
sacando un feed de China, por ejemplo, escrito en chino, resultaría bastante complicado si luego lo queremos manejar. Luego hubo problemas con RCS Parse, que es el parse que viene por defecto con que es el kit de Ruby. Es muy estricto, básicamente. Cuando hay algún fallo en la fuente de información, no lo reconoce, no siempre lo reconoce bien, y eso resultaba un gran problema. Luego el simple RSS es francamente muy simple y no hace lo suficiente. Y HTML5 sirve para simplificar el HTML de una fuente, de un sitio, y se puede utilizar para limpiar el código. Eso tampoco funcionaba muy bien en Ruby. Otra vez tuvimos problemas con el UTF-8. Y el único que realmente ha funcionado bien es el HPRECOD, que usamos para los sumarios y cosas así, solo en HTML, desde luego. Entonces la solución para esto es el Python Feed Parser, perdón. Es un parseador que se ve en muchísimos sitios. Es casi un estándar de facto de parsear feeds, me parece. Es bastante rápido. El UTF-8 en Python funciona bastante bien. Está apartado de los strings normales, ¿no? Tiene incorporado ya un sanitizador. El problema con usar Python, desde luego, es que no comunica directamente con Ruby. Entonces lo que hacemos es, tenemos un script que coge un feed que pedimos, lo convierte en YAML, y luego desde Ruby importamos ese YAML y ya lo incorporamos a la base de datos, lo cual es un proceso un poco costoso, pero funciona bastante bien y es fiable. Tenemos básicamente dos partes de Planetaki, ¿no? Tenemos el front y lo que es lo que ve el usuario, y luego en la parte de atrás tenemos lo que yo he llamado el Web Feed Extractor. ¿Qué hace exactamente eso? Extrae los feeds de webs y los pasea. Y es un parte separado que incluimos en la carpeta lib, y gestiona lo que es el transporte de información, lo parsea, lo sanitiza, y es capaz de generar resúmenes. Vale, ese es un sistema modular. Ya tengo un dibujito, así se ve bien. Aquí vemos las partes que incluye. Está diseñado para que en cualquier momento podamos emplearlo con nuevos formatos o nuevos tipos de conexión. Por ejemplo, en transport vemos que debe ser decir HTTP, que es la forma estándar de sacar los RCS, ¿no? Para integrar podrías añadir más cosas ahí, como el correo electrónico, POP3 o lo que quisieras. Son componentes independientes. Y luego con el parse igual. Cuando tiene un fuente, lo que hace el parse es, cada módulo pregunta si es capaz de entender la información que ha enviado. Y primero probamos si el documento es HTML, a ver si lleva los tags que nos indican dónde tenemos que buscar el RCS. Si eso, reinicia el proceso y luego saca aprovecha del Python Feed Parser para sacar más información. Igual con el Sanitizer y el Summary Maker, ¿no? Para generar resúmenes. Vamos pasando breve. Detrás de todo eso tenemos un cosechadora, por falta de otro nombre en castellano, es un reaper, como lo llamo yo. Es un proceso que funciona en el back. Básicamente consiste de un cola de bucles, o en términos de procesos son forks. ¿Vale? Tenemos como 20 feeds para cada bucle y tenemos 5 bucles simultáneas. Entonces, si puedes imaginar un bucle que va pasando, cogiendo los feeds, 5 simultáneamente. Cuando termina uno, y ya saca otra selección de feeds para buscar la información. Hemos elegido esta manera en lugar de usar, por ejemplo, threads
que como ya sabemos no funciona no están bien controlados con Ruby on Rails, y porque resulta que puede tener un poco te puede necesitar más memoria y puede ir ocupando mucha memoria si lo dejas ahí mucho rato. Entonces cuando un fork termina, o sea, el proceso principal hace un fork para ir cogiendo información, y cuando termina ese proceso ya libra esa memoria para otro proceso. Así de momento es como controlamos la recogida de los feeds. Queremos optimizarlo un poquito, ponerlos en niveles. Si un feed es más popular o tiene más entradas, ya lo buscamos más veces. En términos de servidores, estamos con 2 slices, de hecho están en SliceHost. Usamos Nginx y Thin, que como acaba de decir Jacobo es recomendado, me parece. Tenemos un servidor para el front y uno para el back. El back gestiona lo que es la base de datos y va recogiendo los feeds. En términos del futuro, la verdad es que este sistema ya lo tenemos montado desde hace unos meses y está funcionando bastante bien. Imagino que ampliaremos primero lo que es la base de datos y buscaremos más formas de poder cosechar más de los feeds. Para poder ir, porque ese de momento es la parte que más gasta de los recursos. Y eso básicamente me parece que justo a tiempo. Así que muchas gracias. Y si hay alguna pregunta. No. Sí. Me gustaría saber, es que eres para, digamos, usuarios no avanzados que no sepan lo que es un feed y tal. Bueno, me parece muy interesante, además eso lo has dicho a nivel de simplicidad. Lo que le pregunto es cómo se encuentra. O sea, yo me imagino, pues, por ejemplo, a mi padre, y a lo mejor él no se imagina que puede tener una web de webs. ¿Cómo eso, o sea, es un problema para vosotros o...? Sí, es un problema de marketing. No sé si somos muy buenos con el tema de marketing. Al final pasa un poco cuando yo trabajaba en The Cocktail, diseñamos la coctelera hace ya bastantes años y nos pasaba un poco parecido. Queríamos hacer una herramienta para que cualquiera que quisiera pudiera abrirse un blog sin tener conocimientos técnicos, pero hacía falta que alguna gente supiera lo que era un blog, ¿no? Entonces al final ocurrió que los primeros usuarios, los primeros miles de usuarios eran gente experta que se abría eso, le más o menos parecía bien, aunque luego probablemente prefiriera su WordPress o su Mobile Type de entonces o algo, pero luego era el prescriptor que a su hermana o a su padre o a su lo que fuera le decía, mira, a ti te puede venir bien con esto. O sea que de algún modo la gente experta es la que al final te echa el cable para sacar eso del círculo de gente avanzada, ¿no? Y luego hay un par de cositas más. Aunque no lo hemos publicitado mucho, hay una forma muy sencilla, mediante un trocito de JavaScript, de incrustar un planeta en cualquier web, ¿no? Entonces hay gente que va viendo ese tipo de cosas y eso hace que vayan a ver exactamente qué es esto. Y el hecho de que sean públicos también. El planeta aquí se ha extendido mucho entre la comunidad de profesores porque a lo mejor lo creaba uno y muchos le preguntaban, oye, ¿cómo has hecho esto? ¿No? Y al final, pues por boca a oreja, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí. Vale. Bueno, es muy sencilla. ¿Qué modelo de negocio tenéis? De momento, modelo de negocio. No me esperaba una pregunta de ese tipo aquí, la verdad. No tengo una respuesta apuntada. De momento, Planeta, que es un proyecto que nos cuesta muy poco dinero, ¿vale? Es súper de garaje. Bueno, si conocéis SliceHost os podéis hacer una idea de lo que vale. Yo he puesto horas, Sam ha puesto horas, pero el coste es muy pequeñito. Tenemos una inversión muy chiquitita hecha y no nos hemos gastado ni la mitad. Nos preocupa mucho más tener usuarios que rentabilizar. Si fuéramos un proyecto de millones de euros estaríamos obsesionados, sobre todo con la crisis, estaríamos obsesionados por empezar a ingresar dinero. Y tenemos algunas ideas, pero no vamos a andar molestando a los usuarios todavía con nada de eso. Si quieres luego, o sea, como vamos mal el tiempo, si quieres luego te comento un poquito más en detalle. Pues ya te digo que no. Vale, nada más, ¿verdad? Bueno, gracias.